Hola profesor, buen día. Mi nombre es Oriana Lucas, estudiante de Comunicación Social, y a continuación voy a hablar sobre el uso de los adjetivos y de los adverbios en nuestra labor periodística. Efectivamente, los adverbios van a modificar al verbo y los adjetivos nos van a dar ciertas características del sustantivo que nos van a brindar más información a la hora de recibir un mensaje. Sin embargo, debemos recordar que como categorías gramaticales que son, van a cumplir una función y tienen un significado dentro de la oración. En el periodismo, nosotros vamos a transmitir información veraz, información objetiva, información que sea imparcial y que no tenga ningún juicio de valor a menos que así lo requiera, como por ejemplo en un artículo de opinión, donde aquella persona que nos está leyendo nos está leyendo porque quiere obtener nuestro punto de vista sobre algún tema, ya que ese es el género, opinión. Sin embargo, cuando vamos a transmitir un hecho, transmitir un reportaje periodístico, tenemos que hacerlo de la forma más objetiva posible. Y para esto tenemos que utilizar de forma correcta los adverbios y los adjetivos sin abusar de estos, puesto que no es lo mismo decir el primer ministro evaluó el salario mínimo y cree que no se puede aumentar, a decir el primer ministro es un tacaño y calificarlo con este adjetivo de tacaño. De igual forma, no es lo mismo decir el discurso penoso del primer ministro a el discurso que ofició el primer ministro en esta rueda de prensa. Entonces, como periodistas tenemos que saber cómo transmitir la información y no abusar de estos adverbios y adjetivos que de hecho el propio Gabriel García Márquez decía que era un vicio empobrecedor para alguien que carecía de argumentos. Y es que al final, cuando usamos de los adverbios y de los adjetivos, se podría decir que estamos dando una valoración personal y no lo estamos sustentando verdaderamente bajo argumentos que se sostengan solos. Esta es la crítica principal que se le hace al abuso de adverbios y adjetivos que, como bien lo decía, son importantes porque cumplen una función dentro de la oración. Sin embargo, tenemos que utilizarlos cuando verdaderamente vayamos a transmitir información, cuando vayamos a definir, cuando vayamos a describir, a explicar un hecho sin abusar de estos. Gracias, feliz día.